a empezar con la clase. Tal vez alguna pregunta, interrogante antes de iniciar con el contenido de hoy. ¿Algo que esté pendiente de resolver? No creo, no hubo problemas la anterior clase. Ya, buenísimo. Entonces, sin novedad, SN, vamos a empezar. Antes de iniciar la clase, comentarles que en su EVA están asignados ya unas primeras actividades, su participación a un foro, ¿sí? Debido a que no todos están, este foro yo le he dejado con extensión hasta el siguiente viernes, hasta el 13 de noviembre. Ojalá hasta ahí ya las personas, en este caso Javier, que todavía nos sigue faltando, ya pueda resolver la actividad. También hay un trabajo colaborativo que lo vamos a realizar acá mismo en la clase, en el desarrollo de esta clase, y también hay un recurso, un artículo, ¿sí? Entonces ese enlace simplemente les va a remitir a un artículo que está cargado en una carpeta de Drive y ese simplemente tienen que leerlo. Si alguien se pregunta si está en inglés o español, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué idioma creen que está? ¿En inglés o en español? Inglés. Así mismo es, Cristian, en inglés. Chicos, cuasi ingenieros de noveno ciclo, leer un artículo en inglés está facilito. Entonces es un artículo en inglés que trata con respecto a ciclos biogeoquímicos y la influencia de estos en la economía, ¿sí? Entonces está en inglés, lo van a leer y con respecto a ese no es que vayan a tener que hacer un resumen ni nada, sino que van a hacer una lectura comprensiva. ¿Por qué? Porque en la siguiente clase nosotros vamos a comentar respecto a lo que encontraron en el artículo. ¿Sí? Entonces, por ahí vamos a hacer unas preguntitas al azar. Espero que justamente las personas que les pregunte hayan leído y, lógicamente, la respuesta que ellos den irá reflejada para todo el curso. Es decir, yo pregunto a 5 dan una opinión argumentada, entonces todos tendrán la calificación para todos los participantes de esa clase. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no les pregunto a todos? Porque probablemente se nos vaya mucho tiempo. Entonces vamos a preguntar al azar a unos 5, tienen una argumentación, un comentario, una opinión concreta, una opinión fuerte, argumentada. Entonces, con eso se calificará su participación y esa participación pues irá a todos, ¿sí? Si 5 contestan, la participación irá para todos los 20 y algo que estemos en esa clase, ¿ok? Eso, nada más que comentarles de actividades hasta el momento. Listo. Les pregunto algo, ¿alguien le falta dar la evaluación de la clase anterior? Tal vez. Sí, ingeniera, ya no puede estar la clase anterior. Cristian, ya. Algo, antes de que se me olvide, la clase anterior y esta clase ya están cargadas en el Drive, ¿sí? Para que las presentaciones, para que ustedes lo puedan revisar. Listo, Cristian, yo le hago llegar entonces el enlace a su correo para que la pueda dar en el transcurso del día de hoy, ¿sí? Hasta Ya, el ingeniera, día. gracias. Ya, okay. Ya, gracias, ingeniera. Listo. Ahora sí vamos a lo que nos compete. Entonces, este día vamos a adelantar un poquito más. Estamos todavía en contenidos básicos, podríamos decir, definiciones. Vamos primero, como hablamos de gestión ambiental y necesitamos primero ponernos un poquito en entorno, entonces vamos a ir revisando algunos conceptos básicos. La clase anterior nosotros habíamos revisado una definición con respecto a ecosistema, ¿no es cierto? Ya habíamos tenido dos términos nuevos que hacían referencia a ecosistema, que le podríamos hacer una definición que suene un poquito más bonita, más universitaria. Entonces, dentro de esto habían dos términos, ¿sí? Y habíamos dicho que dentro de esos términos estaba el biotopo y la biocenosis. Yo en la clase anterior ya les había preguntado, espero que el feriado no haya hecho que la definición de estas palabras se vayan en el vacío. Entonces, si hablábamos del biotopo, nosotros estábamos hablando de toda la parte física, de toda la parte que tenía que ver con factores más bien abióticos, aquello que no tenía vida, pero que sin embargo me influía directamente sobre los seres vivos o la biocinosis, que no era más entonces que la interacción que vamos a tener de todos los organismos vivos dentro de un sector, de un ecosistema
o de un espacio físico como tal, ¿sí? Entonces de esto, lógicamente, les acabo de mencionar, biotopos siempre hacemos referencia como a los factores abióticos y la biocinosis, que entonces sería los factores bióticos. Entonces hasta ahí ya vamos recordando esas clases tan sencillas que teníamos hace algún tiempo. El ecosistema, entonces va a estar integrado tanto por factores abióticos como por factores bióticos, ¿sí? Estos dos entonces van a ser factores ecológicos que van a estar constituyendo el ecosistema como tal, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de ciertas categorías, ¿sí? Por un lado, nosotros vamos a hablar de condición, de la condición de un ecosistema, y por otro lado vamos a hablar de recurso, ¿sí? Entonces, por un lado, cuando nosotros hablamos de condición, de la condición de un ecosistema, vamos a decir que puede ser cualquier factor ambiental abiótico que va a variar tanto en espacio y en tiempo, ¿sí? Y lógicamente, si hay esa variación, entonces todos los organismos van a responder de diferente modo. Por un lado, podríamos decir que una respuesta de un organismo a una condición que ha alterado el ecosistema puede ser, por ejemplo, la extinción directa de la especie, o puede ser una adaptación. Antes podrían solamente ser alimentarse de especies vegetales específicas, solo de ciertas familias de estas especies vegetales, pero ahora, debido a la condición y a los recursos disponibles, entonces se han adaptado a comer otras especies, ¿sí? Entonces, esta condición me habla de eso, de que los organismos van a responder a diferentes modos dependiendo de cuál ha sido esta variación que ha habido. Por otro lado, nosotros hablamos de recurso, y una definición sencilla de recurso pues será todo aquello que puede ser consumido por un organismo, ¿sí? Entonces aquí hay que tener en cuenta que los recursos a este punto, ya todos los recursos son agotables, ya no hay un recurso infinito como tal, todos ya han pasado a ser recursos finitos, ¿sí? Entonces, para estas partes vamos a ver que teniendo en cuenta tanto los factores abióticos como los factores bióticos, también hay que considerar estas dos opciones, la condición y también lo que es un recurso, que a la final está también siendo parte del ecosistema. Nosotros habíamos dicho también que podríamos hablar de ambiente y de ambiente como o uniendo tanto cada uno de los espacios geográficos que disponemos. Podríamos hablar de un ambiente aéreo, podríamos hablar de un ambiente terrestre o de un ambiente acuático. Las condiciones en cada uno de estos ambientes lógicamente son diferentes. Por ejemplo, si hablamos del ambiente aéreo como tal, las condiciones o ejemplos de condiciones, de condicionantes en este ambiente va a ser directamente los tipos de radiación, la incidencia de radiación. Si vamos a tener una radiación muy fuerte, una radiación más débil, temperatura, presión, lógicamente las corrientes de viento, de aire y la cantidad de precipitación, ¿sí? Entonces, si enumeramos condiciones de este ambiente, podríamos mencionar estas: radiación, temperatura, la presión, el viento, las precipitaciones. Esas son condiciones de un ambiente aéreo. Si vamos a los recursos, que era la otra categoría que nosotros habíamos mencionado, ¿no es cierto? En esta diapositiva anterior hablábamos de condición y recurso. Entonces acá ya hemos ejemplificado las condiciones del ambiente aéreo, del ecosistema aéreo. Ahora, si vamos a los recursos de este ambiente, nosotros vamos a tener, por ejemplo, directamente si hablamos que una condición en la radiación, el recurso lógicamente será la luz, ¿sí? Y también los nutrientes que pueden estar ligados a todas estas otras condiciones, ¿sí? Entonces, vamos a tener como recursos luz y algunos nutrientes que van a tener como paso este ecosistema o este ambiente aéreo y las condiciones que ya les he mencionado. Si nosotros pasamos, por ejemplo, a un ambiente terrestre, condiciones, vamos a ver, espero que al estar con la cámara apagada, todos estén despiertos, activos, supongo que deben estar en su hora de almuerzo, buen provecho, pero les voy a interrumpir un ratito para solicitar su opinión. Cristian Cueva, ¿me puede por favor dar ejemplos respecto a las condiciones entonces de un ambiente terrestre? Yo ya se las he dado con respecto al ambiente aéreo. Ahora ayúdenme, Cristian, con las condiciones para un ambiente terrestre.
Cristian Cueva. Cristian Torres, por favor. Vamos por los Cristian. Cristian Torres. Sí, ingeniera. Una condición sería también el sol, así la naturaleza, el campo. Ya. ¿Qué más? ¿Algo más? También sería pues el aire donde están las plantas y los animales. Ya, recuerda que estamos hablando del ecosistema terrestre como tal, ¿no es cierto? Y estamos diciendo que la condición iba a ser aquel factor ambiental abiótico que iba a variar en espacio y en tiempo, ¿sí? Nosotros nos estamos ejemplificando, ubicando en un ecosistema, en un ambiente terrestre. ¿Qué condiciones podrán verse afectadas o qué factor abiótico podrá verse afectado en un ecosistema de este estilo? El suelo. El suelo. El suelo. Muchas gracias. Cristian, ¿algo más, tal vez? ¿El aire o no? No. Ya. ¿Qué más puede cambiar en el suelo? Con respecto al suelo, ¿qué vamos a tener? Una morfología. ¿Qué otra cosa puede haber en el suelo? Algo químico. El pH del agua puede ser. Sí. Gracias, Jonathan. El pH, sí. ¿Qué más? Contaminantes que pueden estar presentes en el suelo, ¿sí? La salinidad del suelo, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, en morfología, si nosotros nos vamos un poquito en sí a la estructura del suelo, podemos mencionar la litología, podremos mencionar la textura, la estructura como tal del suelo, ¿sí? Entonces, esas son condiciones propias de un ambiente terrestre. Ahora, en recursos, por el suelo, si nosotros vamos en recursos directamente, si hablamos de pH, de salinidad, vamos a estar facilitados entonces por un lado con el agua, ¿no es cierto? Un recurso que va a estar cerca o en contacto con un ambiente terrestre es el agua. Y también otros nutrientes, porque en la tierra pues ya sabemos que al tener ciertos nutrientes y que la mayoría de las especies de la flora como tal pues crece sobre la tierra, ¿no es cierto? Y los algunos de los seres bióticos también están sobre la tierra, entonces ya tenemos en recurso tanto agua como nutrientes. Si vamos al final, a ambiente acuático, vamos, Anthony Nugra, condiciones. Podría ser el tipo de corrientes de agua, o sea, porque me imagino yo que en el mar habrán lugares donde haya corriente muy fuerte de agua. Ya, gracias Anthony. En el mar la vida es más sabrosa. Y sí, está muy ligado también el hecho, las corrientes. Recuerden que las corrientes marinas van muy de la mano con las corrientes de aire, ¿sí? Entonces, muchas veces la influencia del viento hace que las corrientes de aire también sean diferentes, las corrientes de agua también tomen cierta dirección, ¿sí? Entonces, sí, puede una ser las corrientes marinas como tal. Otra condición, ¿qué más pasa? Por ejemplo, también podría ser la profundidad, el tipo de agua, ya sea dulce, salada, la contaminación, incluso en ciertos lados la viscosidad, porque a veces no se mueve mucho el agua y queda así. Siento que algunas especies no podrán moverse en esos asuntos. Exacto, muchas gracias, Fran. Claro, como nos dice Fran, por ejemplo, hay muchos espacios donde el agua queda estancada. Cuando el agua queda estancada, la circulación del oxígeno es muy escasa. Recordemos que la mayoría de los seres vivos lo que hay es un intercambio gaseoso en el cual se requiere oxígeno como primer elemento, ¿sí? Entonces, al no haber oxígeno, muchas especies que son dependientes de oxígeno van a dejar de existir, ¿sí? Y como nos acaba de decir Franz, vamos a tener densidad, vamos a tener viscosidad, vamos a tener pH, la salinidad. Si hablamos de salinidad, también hay que tener en cuenta otra característica importante del agua, que es la conductividad, ¿sí? Recuerden que hay espacios en la Tierra en donde es tan alta la concentración de sales que es demasiado densa el agua y las especies son muy escasas, ¿sí? Por ejemplo, el mar muerto. ¿Por qué se puede caminar por el mar muerto? Simplemente sencillo, porque tiene demasiadas minerales y lo hace demasiado denso. Por eso se puede caminar sobre esa agua.
¿sí? Entonces, todas esas cantidades, igual los contaminantes, como nos ha dicho Franz, los contaminantes presentes, también es una condición que puede alterar este ambiente acuático. En recursos que se va, ¿alguien iba a mencionar algo? Ingeniera, la presión sería una condición también en el medio acuático. Sí, Daniel. Ya, con respecto, vamos con la primera parte que nos decía Inti, la presión, sí. La presión hace que muchas de las especies, igual que va muy de la mano con la morfología del espacio acuático, ¿sí? Hay lugares donde hay mucha más presión y lógicamente esto ya me restringe las especies que van a poder vivir sobre esa presión, en esas condiciones de presión. Entonces sí, es una condición de un ecosistema acuático. Me decía Daniel el tema de se me olvidó, Daniel. Repítame. Ah, ya, sí, igual, la cantidad de luz. Exacto. Recuerden que siempre en los estudios, por ejemplo, de especies o estudios, estos biólogos marinos y demás, siempre tratan de hacer estudios porque cuando hay menos luz, también las condiciones de intercambio gaseoso son diferentes. ¿Sí? La alimentación de las especies son diferentes y la morfología también. Entonces, sí que influye y es una condición con respecto al ecosistema acuático, ¿sí? Porque de él también me define y me dice qué especies se van a poder adaptar a ese medio y qué especies no se van a poder adaptar. Entonces, también podemos contar la luz como un recurso, ¿sí? Porque habrán especies que lo necesiten de cierta cantidad de luz para poder llevar su ciclo de vida normal. El oxígeno también, aunque la cantidad de oxígeno con respecto a la fauna del agua es muy importante, por eso se habla de contaminación del agua, porque acabamos de decir que el hecho de que haya mucha contaminación me restringe el intercambio gaseoso, se hace como un tapón ahí. Entonces es imposible que un gas pueda pasar. La escasez de oxígeno me afecta directamente con la diversidad de las especies que hay en el mar, ¿sí? ¿Qué más? Los nutrientes como tal, ¿sí? En todos los ecosistemas, como nosotros hemos mencionado, estamos hablando de nutrientes, tanto en acuático, tanto en terrestre, en aéreo hay desiertos, porque realmente el espacio aéreo muchas veces es de paso para algunos ciclos biogeoquímicos que necesitan, pues, elevarse, evaporarse y luego precipitarse, ¿sí? Entonces, se habla de un espacio de paso para los nutrientes, ¿ok? Entonces, eso con respecto a estos ambientes. Ahora, recuerden que nosotros hemos dicho que habían dos factores, tanto factores abióticos como factores bióticos, que eran parte de ese ecosistema. Esta definición de acá me dice componentes que determinan el espacio físico en los cuales habitan los seres vivos. Esa definición fácilmente, ¿de qué es? ¿De cuál de estos factores? ¿Sería de los factores abióticos? Directamente, gracias Marlon, facilísimo, factores abióticos. Para enumerar, agua, temperatura, luz, pH, humedad, oxígeno, nutrientes, cualquiera de estos que tengan una influencia físico-química sobre el ambiente. Todos estos van a ser directamente factores abióticos del mismo, ¿sí? Entonces, dentro de los factores abióticos, nosotros vamos a poder entonces mencionar diversos ejemplos, como lo que les acabo de decir. Recordar que, por ejemplo, la luz, sabemos que en el caso de un ecosistema terrestre es esencial debido a los organismos fotosintéticos, requieren sí o sí luz, entonces en algunas condiciones resulta esencial. El pH, sabemos que ese también, el pH del agua me puede decir, pH del agua y del suelo, me puede determinar muchas veces ciclos de vida, adaptación de especies. El agua sabemos que es indispensable para los factores, para todos los factores bióticos como tal. ¿Qué más estamos hablando? De humedad, del aire, de gases, de los nutrientes como tal. Son todos los nutrientes que requieren todos los seres bióticos, son factores abióticos como tal, ¿no es cierto? Y como nutrientes tenemos que tener en cuenta que una definición, por cierto, ayúdenme con una definición de nutrientes. Vamos a ver, José Buri. ¿Cómo definiría nutrientes?
Nutrientes son lo que sería lo que necesitan los seres vivos para subsistir. Ya, nutrientes, muy bien. Jason, ¿cómo podría definir nutriente? Nutrientes serían más o menos los compuestos orgánicos y inorgánicos también que necesita un ser vivo para poder subsistir. Ya, muchas gracias. Entonces ahí ya le puso dos palabritas más, orgánicos e inorgánicos, para completarle un poquito la definición que nos dio José. Entonces, si nosotros queremos estructurarla a una definición de nutriente, podríamos decir que es un producto químico, ¿sí? Jason me acaba de decir, puede ser orgánico o inorgánico. Entonces diremos que es un producto químico, porque ya si damos el término de químico, ya estamos uniendo estas dos palabras, orgánico e inorgánico. Entonces puede ser un producto químico procedente del exterior de una célula o de un organismo y que lo necesita para realizar funciones vitales, ¿sí? Recordemos que si hablamos de nutriente, es directamente aquel elemento que me habla o que interactúa en una función vital de la célula, ¿sí? Por eso es nutriente, porque es algo requerido. Lógicamente, entonces, esta célula va a tener toda esa maquinaria, ¿sí? Especializada, que lo que va a hacer es transformar este nutriente para que pueda ser asimilable a todo el organismo. Entonces, recuerden que cuando nosotros hablábamos de esta transformación para que pueda ser asimilado, estamos hablando entonces de un proceso metabólico, ¿sí? Muchas veces hay ciertos productos químicos, ciertos nutrientes que necesitan ser metabolizados para poder crear este compuesto asimilable. Entonces, ese proceso se llama un proceso metabólico de biosíntesis, ¿sí? Porque vamos, a partir de un nutriente, a sintetizar algo que es elemental y vital para todo un procesamiento celular y, lógicamente, requerido y exigible del ser biótico. Entonces también recordemos que de igual que nosotros teníamos un metabolismo, ¿cuál era la palabra contraria, Mauricio? Sí, ingeniero. Lo contrario a proceso metabólico de biosíntesis. Proceso metabólico, lo contrario. No lo recuerdo. ¿Alguien más? Lo contrario. Yo primero sintetizo, ¿no es cierto? Hago un proceso metabólico. ¿Qué pasa después? ¿Cuál es lo contrario de hacer todo este procesamiento de síntesis de alimentos o de compuestos necesarios para el organismo vivo? Ingeniero, tal vez el no es el consumo. catabolismo. ¿Quién dijo catabolismo? Yo, Carlos Pacha. Carlos, ya, catabolismo. Ya, casi, va por ahí. ¿Alguien más dijo algo? Yo dije acerca sobre que ya se consume esos alimentos que se produjeron anteriormente. Ya, ya. El anabolismo también, ingeniero, tal vez parece que... Pero... Ahí se le pareció muy bien, Mauricio. El término como tal que me habla de la degradación, en cambio, de estas estructuras es el anabolismo como tal. El catabolismo, nosotros hablamos de todas las reacciones que se dan entre una biosíntesis y el anabolismo. Si todo ese proceso, que yo ya tengo un compuesto y este compuesto se va para un lado, este para otro, y en el hígado pasa esto, en el cerebro pasa esto. Toda esta parte de acá son el catabolismo como tal. Ya una vez que se ha procesado en cada uno de los órganos o de los sistemas requeridos de este ser biótico, vamos a ir a degradar. Esa degradación como tal es el anabolismo, ¿sí? Y no es nada más entonces que esta degradación de los compuestos o de estas moléculas que me proveyeron de energía, ahora sí las elimino de mi organismo porque ya no son esenciales para mí, ¿sí? Entonces, todo esto empezó, ¿o por qué me fui a ese punto? Porque estamos hablando de los factores abióticos y en los factores abióticos se requiere de nutrientes. ¿Ok? Y los nutrientes, pues como acabamos de ver, del catabolismo, anabolismo, de la biosíntesis, todos estos son requeridos y esenciales para poder subsistir un ser biótico. Ahora bien, yo les había dicho algunos ejemplos de factores abióticos, pero nosotros podemos clasificar estos factores abióticos. ¿Cómo?
Alguien que tenga una idea de cómo podemos clasificar estos factores abióticos o no los podríamos clasificar. Cuénteme, Jonathan, ¿se clasifican o no se clasifican los factores abióticos? Sí, sí se podría clasificar. ¿Cómo? Puede ser primero como un ecosistema de los organismos que habitan en ella. Ya. Y luego serían los que conforman los seres abióticos. Y luego sería la clasificación como, o sea, como los aspectos que usted dijo, tanto físicos. Ya. Gracias, Jonathan. Ingeniera, ¿podría ser geográficos y climáticos? Ya, muy bien. Los factores abióticos podrían ser climáticos, geográficos, muy bien. Es una buena clasificación. Giordano. Esos mismos se me ocurrían también, climáticos y geográficos, no sé cuál más. Ya, ok. ¿Alguien más que se le ocurra otra clasificación? Podría ser por el La lugar. de, Perdón, habla. también podría ser, ingeniera, como usted lo dijo, de la composición del suelo. Ya, muy bien. Entonces, por un lado, todo lo que tenga que ver con suelo lo estamos como agrupando. El clima, la morfología del suelo, pH, demás, sería como un tipo de clasificación. Ya. ¿Qué otro? También podría ser de tipo químico, como los componentes que hay en el suelo. Ya, muy bien. Y por ejemplo, el tema de la luz. Si la luz hemos dicho que tiene que ver con procesos fotosintéticos, ¿será que la luz puedo clasificarla como otra categoría? Sí, sería porque en ciertas partes del mundo no hay tanta luz como en otras. Ya, gracias Marlon. Acabamos de decir también algo de los nutrientes y hemos dicho que los nutrientes van a ser un sustrato para las funciones bióticas. Entonces, estos nutrientes podrían ir en otra categoría también, porque el nutriente es cierto que puede depender de cierta morfología del suelo, o de cierto clima o factores físico-químicos. De la luz, podría ser también que depende en algunos casos, pero son cosas diferentes. La luz actúa por un lado como fuente energética, cuestión de clima y demás me define como tal la morfología del ecosistema, pero los nutrientes son otra cosa, porque los nutrientes, si tengo factores aeróbicos o anaeróbicos, estos pues van a requerir ciertos nutrientes diferentes, ¿sí? Entonces, en este contexto, nosotros vamos a clasificar los factores abióticos en estos grupos, ¿sí? En estos tres pequeños grupos. Primero de ellos, los energéticos, ¿sí? Sabemos ya además, pues que todo organismo vivo necesita energía. ¿De dónde puede sacar esta energía? Pues como lo acaba de decir, me parece Marlo, de la luz. Uno de los claros ejemplos son reacciones fotosintéticas. Ojo, los procesos fotosintéticos no solamente son de plantas, también puede ser de algas, ¿sí? También puede ser de ciertas mohos, de estructuras vegetales un poco más precarias, ¿sí? No solamente fotosíntesis a plantas. Siempre lo ligamos porque lógicamente las plantas son organismos biológicos más grandes, una estructura morfológica más grande, entonces siempre representamos, pero no es exclusivamente de las plantas, también tenemos ciertas algas que hacen procesos fotosintéticos, ¿ya? Entonces, por un lado vamos a clasificarlos en energéticos teniendo como ejemplo la energía solar o la energía radiante, ¿no es cierto? Por justamente este ejemplo de procesos fotosintéticos. Estos organismos, por cierto, para que pueda haber fotosíntesis, aparte de la luz, ¿qué otro necesitamos? ¿Qué otro? Un compuesto químico que se requiere para poder realizar fotosíntesis. Sería la clorofila. La clorofila. Clorofila. La clorofila.
La clorofila, ¿sí? Este color verde. La clorofila es la responsable del color verde de las plantas. Entonces, si ustedes se acuerdan, decíamos en aquellas clases iniciales de todo este tema, decíamos que la clorofila como tal se va a descomponer debido a la acción de la energía radiante. ¿Y en qué se descompone? Pues ahí en el mecanismo celular que va a haber, vamos a tener la descomposición en una molécula que puede ser la glucosa, que luego se va a transformar en la moneda energética conocida como ATP. ¿Sí? No la vamos a hacer más larga porque van a decir, bueno, y eso, como que ya se puso feo el asunto porque está muy químico, muy biológico y muy... La vamos a dejar hasta ahí. Vamos a decir que sí que se requiere clorofila porque con la incidencia de la luz solar vamos a producir directamente energía. La moneda energética de todo organismo vivo es el ATP, que antes de ser ATP eran moléculas de glucosa o de azúcar, si lo quieren decir en términos más generales, azúcar. Ahora, también alguien me dirá, pero el azúcar es el azúcar de mesa. No, ese es un tipo de azúcar. Esa es la sacarosa, pero recordemos que hay sacarosa, que hay fructosa, que hay maltosa y un montón de azúcares más. Que no nos vamos a complicar la vida. Nos vamos a quedar en esa parte de ahí. Necesitamos o hay factores abióticos energéticos porque le permiten a los organismos vivos, debido a procesos fotosintéticos, a adquirir energía esencial para ellos. ¿Sí? ¿Qué más? También podríamos hablar dentro de estos factores el tema químico. Aparte de tener un factor abiótico de tipo solar o energía radiante, también podríamos tener una energía que proviene de unas reacciones químicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que hay toda una cadena alimenticia y una cadena trófica. Y por ejemplo, para yo poder agarrar energía, yo no hago fotosíntesis. Yo me alimento y hago toda una transformación química para agarrar energía. ¿Sí? Entonces, dentro de estos energéticos vamos a considerar solar o energía radiante y también factores de origen químico. Vamos por los climáticos. Dígame. Desde un punto, ¿en qué sentido lo dice Daniel? Porque influye, por ejemplo, esa es energía térmica directa y muchas veces... Sí, porque en algunas especies, por ejemplo, por preferencia de calorcito, hay especies que requieren cierto calor, siempre prefieren habitar cerca de volcanes, porque recordemos que hay energía geotérmica, pero es más bien por el hecho de adaptación, ¿sí? Como hay especies que requieren un poquito más de calor, entonces vamos por esa parte de que facilita las condiciones de vida de la especie, ¿sí? Entonces, hay especies que prefieren una temperatura un poco más elevada y tratan de ir a regiones geográficas en donde hay esa temperatura como tal, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de energético, vamos directo con lo que nos produce energía. En el caso de la energía, por ejemplo, de los volcanes, como nos dice Daniel, más bien va por el tema de acondicionamiento para el desarrollo de una especie, ¿sí? Porque es energía geotérmica directamente, ¿sí? Entonces, no podríamos considerarlo energético debido a la función, al menos que ciertas especies vayan a exigir o a demandar de eso para producir sus propios nutrientes o para metabolizar y obtener esa energía. Pero frecuentemente lo que sucede en energía de volcanes o energía geotérmica es más bien por mejores condiciones de adaptabilidad de la especie, ¿sí? Next, siguiente grupo, climáticos. Entonces, en este factor, ya ustedes lo dijeron, hablamos de luz, le he puesto como climáticos, ¿no? Pero dentro de eso también está el tema de la geografía, como ustedes dijeron, ¿sí? Entonces, vamos a clasificar todos estos factores que me dan tema de clima, por ejemplo, todas las condiciones atmosféricas, ¿sí? Estas condiciones atmosféricas, recordemos que son diferentes en diferentes espacios geográficos del planeta, y ahí cuando nosotros hablábamos de los biomas, que teníamos una infinidad de biomas, entonces sabemos que estas condiciones climáticas son propias o se consideran normales en ciertas zonas, y de acuerdo a eso se van clasificando, ¿sí? Entonces, dentro de estos, pues podríamos hablar de la luz, de la temperatura, de la concentración de gases,
podríamos hablar de si en un lugar hay más oxígeno, más CO2, de todo este tema va dentro de los climáticos, de los factores abióticos climáticos. El último, el sustrato. Cuando nosotros hablamos de sustrato, ¿sí? El sustrato es como un sinónimo de nutriente. Se dice sustrato porque sobre él van a suceder ciertas reacciones químicas. Entonces se habla de sustrato. Si ustedes se acuerdan de química, yo creo que la siguen utilizando, no del todo así a primer plano, pero siempre hay ciertos componentes químicos en todo el desarrollo y en todas las carreras. Entonces, si nosotros hacemos un poquito de memoria de aquellas clases, cuando hablábamos de reacciones químicas, hablábamos de un sustrato. Se conoce así como tal, sustrato, porque sobre este se va a dar ciertas reacciones. Entonces, un ejemplo o un sinónimo de sustrato son los nutrientes. Y ya hemos dicho que estos nutrientes me van a proveer o van a ser esenciales para ciertas funciones vitales de un organismo. También recordar que cuando nosotros hablamos de nutrientes, se clasifica en macronutrientes y en micronutrientes, ¿sí? Ejemplos de macronutrientes: el nitrógeno, el potasio, el calcio, el magnesio. ¿Por qué macro? Porque son requeridos en un poquito más de cantidad y también interfieren en ciertas reacciones, digamos, más importantes, ¿sí? No es por desmerecer a los micronutrientes, pero los macro necesitamos un poquito más de concentración y también influyen en ciertas reacciones un poco más esenciales, por decirlo así. Si vamos por la parte de micronutrientes: hierro, cobre, zinc, el cobalto, el yodo, y todos a veces estos elementos, por ejemplo, molibdeno, vanadio. Aunque ustedes no lo crean, en los seres humanos hay porcentajes de molibdeno y de vanadio, en muy poquititas cantidades, por eso hablamos de micronutrientes, pero están presentes, porque son a veces requeridos para ciertas reacciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos nutrientes, clasificamos en micro y en macro, ¿sí? Y bueno, eso por un lado. Todos estos micro y macro son parte de un grupo conocido como sales, ¿sí? Como estos compuestos siempre están presentes en tipo sales para las interacciones o para las reacciones químicas que se van a dar. Y todos ellos constituyen un 5%, ¿sí? Un 5% de todos los elementos requeridos por un ser biótico, un ser vivo. Y el 95%, ¿en dónde se quedó? Pues ahí están todos los otros grandes elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces, de un 100% de nutrientes requeridos por un organismo vivo, vamos a tener 95%, sí, más o menos, un porcentaje, pero superior al 90%, que se requiere carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Y este otro 5% son estos macro y micronutrientes que les acabo de mencionar, que también son requeridos por los seres vivos. ¿Ok? ¿Preguntas? Tal vez hasta ahí. ¿Puede ser? ¿Todo claro? Todo claro por mi parte, ingeniero. Ya, fenomenal. Listo. Entonces, ¿qué más? Con sustrato también hay que tener en cuenta que cuando íbamos a hacer una reacción química también habían ciertas condiciones necesarias para que se pueda dar. Y una de las condiciones bastante importantes y bastante común es el pH, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pH también me determina cierta concentración de iones. ¿Qué? ¿Qué iones? Iones hidrógeno o iones oxidrilo o hidroxilo, como lo quieran llamar, ¿sí? Y lógicamente, este pH, si tenemos más concentraciones de iones hidrógeno, recordarán que teníamos ácido, que si teníamos más concentración de iones hidroxilo íbamos a tener básico, pero sabemos que hay reacciones que se van a dar en pH básico y hay reacciones que se van a dar en pH ácido y hay reacciones que se van a dar en pH neutro. Entonces, dentro de este sustrato también hay que considerar el potencial de hidrógeno o el pH, porque él me define las reacciones que se van a dar lugar por parte de este sustrato, que pueden ser ácidas, básicas o neutras, ¿sí? Eso, por lo tanto, recopilación rapidita: clasificamos en energéticos, clasificamos en climáticos, clasificamos en sustrato. Esa es la clasificación en la cual podríamos organizar los factores abióticos, ¿sí? Si ya hemos hablado de los factores abióticos, ahora no nos queda
otra más que los factores bióticos. Y una definición de los factores bióticos, súper sencillita. ¿Quiénes son los factores bióticos? Son, Tommy. Tommy. ¿A mí? Sí, ingeniera. Los factores bióticos serían pues ya los seres vivos y todos los organismos que tengan vida. No es cierto, súper facilito. Factores bióticos, organismos que tengan vida, ¿sí? Entonces, dentro de los factores bióticos, que nosotros hemos dicho entonces que son todos los factores que tienen vida, ¿no es cierto? Dentro de estos nos vamos a decir que, bueno, estos factores bióticos siempre van a tener comportamiento y características fisiológicas específicas que van a permitir su supervivencia y la reproducción en un ambiente, siempre, ¿sí? Entonces, lógicamente, estos organismos bióticos pueden ser pluricelulares o unicelulares, ¿no es cierto? Ya estábamos hablando nada más que de la complejidad que pueda tener esta estructura de vida, ¿sí? Puede ser una unicelular o puede ser pluricelular, pero no es nada más que complejidad de la estructura. No hay más historia ahí. ¿Y por qué les he puesto estructuras de organización? Pues sencillo, porque estos organismos que tienen vida, que hemos dicho que tienen comportamiento y características fisiológicas específicas, necesitan estructurarse de una cierta forma para su supervivencia, para un equilibrio natural y para la subsistencia como tal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estructuras de organización, ¿de qué estoy hablando? ¿Alguien que se le ocurra? Pienso que sería de acuerdo al nivel en el que están en el medio ambiente, digamos, productores, consumidores y por último los descomponedores, que serían los que ya descomponen la materia. Exacto, Marlo. Tal cual como lo ha dicho Marlo. Cuando nosotros hablamos de estas estructuras de organización, estamos hablando de estos tres grupos, de estos niveles tróficos como tal, ¿sí? Estamos hablando entonces, recuerden que este término de nivel trófico no me habla nada más de la categoría en la cual se están clasificando los seres vivos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la forma de obtener materia y energía, ¿sí? Eso es nada más. Definición de nivel trófico, lo que les acabo de decir. Así que si les pregunto en un examen qué es nivel trófico, ya saben qué poner. ¿Y cómo estamos organizándolo? Sencillo, productores, consumidores y descomponedores de toda la vida. Esa clasificación no ha cambiado mucho desde tiempos antiquísimos. Tenemos 3 categorías de niveles tróficos y lógicamente hablamos entonces, nosotros decíamos, ¿no es cierto?, ¿quiénes eran los productores? Entonces decíamos, los productores son los que realizan o obtienen su propio alimento o son los autótrofos, ¿sí? En otras palabras, los productores son organismos autótrofos. ¿Y cómo vamos a tener? Pues vamos a tener por un lado los fotótrofos o los quimiolitótrofos, ¿sí? Y si nosotros hablamos de fotótrofos, pues vamos a hablar de aquellos organismos que están produciendo su alimento a través de la energía solar, que habíamos dicho hace un ratito. Y los quimiolitótrofos, que simplemente estamos diciendo de aquellos que utilizan ciertos compuestos químicos para hacer síntesis. Sobre todo, cuando hablamos a este nivel, estamos hablando de bacterias, ¿sí? De bacterias, estamos hablando de estos organismos más sencillos, porque en estos quimiolitótrofos vamos a tener ciertas bacterias que, por ejemplo, metabolizan ácido sulfídrico y para ellos no hay problema. Ellos tienen el mecanismo celular para poderlo hacer. Entonces, donde haya ácido sulfídrico, ellos lo metabolizan y pueden subsistir, ¿sí? Si hablamos de los fotótrofos, pues ya hablamos de todos estos que hacen procesos fotosintéticos como tal. También dentro de aquí recuerden que les había dicho que hay ciertas bacterias, ¿sí? Algas, por ejemplo, cianobacterias, algas, que también hacen procesos fotosintéticos. Y estamos hablando de organismos mucho más pequeños, ¿sí? Para los quimiolitótrofos, sí, aquí quedan directamente bacterias, porque tienen un mecanismo celular. No hay estructuras tan grandes para hacer este metabolismo. Vamos con los consumidores. Y aquí en los consumidores, pues, teníamos los heterótrofos, si quieren verlo la otra palabra. Y aquí tenemos todo una subclasificación de los mismos. Consumidores primarios, secundarios y terciarios, ¿no es cierto?, que iban en cadena. Vamos a tener los saprófagos, ¿sí? Por cierto, ¿qué es el saprófago?
¿A quién no lo he escuchado esta tarde? Francis Pauta. ¿Qué es un saprófago? ¿A qué les suena? Consumen los desperdicios de comida. Sí, ¿no es cierto? Necrófago, entonces, ¿qué será? ¿Cuál será la diferencia entre estos tres? Necrófago, coprófago y detrítivo. Ya, listo. Entonces, necrófago directamente, bueno, el saprófago, como dijo su compañero, se alimentan de materia orgánica muerta, sí, básicamente. De estos vamos a tener esta subclasificación, necrófago o carroñero, cuando se alimentan de cadáveres o materia orgánica descompuesta. Vamos bien. Coprófago, ya eso me suena a copro. Si hablo de copro, ya me suena excremento, entonces se alimenta de los excrementos. Ejemplo claro de esto, las moscas. Los moscos, nosotros sabemos que dentro de su dieta y de sus alimentos, de sus platos favoritos, está el excremento. Entonces, es un ejemplo de coprófago. Si vamos a los detrítivoros, estos simplemente se van a degradar de materia orgánica fragmentada. Por ejemplo, las lombrices, ¿sí? Las lombrices se alimentan de esta materia orgánica, pero en pedacitos pequeños, ¿sí? Entonces, por eso se llama detritívoro, porque se alimenta de los detritos, es decir, de pequeños fragmentos de materia orgánica. ¿Ya? Eso es simplemente la diferencia de estos. Y bueno, por acá teníamos los omnívoros que están dentro de los consumidores. Si vamos a la última parte, entonces, ¿qué serían los descomponedores? ¿Sí? En los descomponedores nosotros ya sabemos que se pueden alimentar, ¿no es cierto? O son los que van a descomponer, como nos decía hace un rato su compañero, todas estas sustancias que utilizaron para alimentarse, ¿sí? ¿Y qué dejan? Dejan al ambiente entonces libre, dejan minerales, dejan agua y dejan gases, ¿sí? Que podríamos decir que es la principal función de estos, dejar entonces todos los requisitos necesarios para que los productores puedan empezar el nuevo ciclo, ¿sí? Entonces ellos me dejan libre minerales, me dejan libre agua, me dejan libre gases que después van a ser utilizados por los productores, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto se pueden van a convertir entonces la materia orgánica en materia inorgánica, ¿sí? Y dentro de ellos vamos a tener bacterias y hongos. Acá simplemente tenemos saprófitos y tenemos mineralizadores. ¿Por qué? Porque los saprófitos lo que me van a hacer entonces, o dentro de estos saprófitos los que están son bacterias y son hongos. Y acá tenemos directamente solo bacterias que van a dar los nutrientes requeridos para estos quimiolitótrofos, ¿sí? Entonces podríamos decir que van como de la mano los saprófitos con los fotótrofos y los mineralizadores con los quimiolitótrofos. No hay regla general, pero siempre se ha visto esa tendencia, que los saprófitos descomponen lo que los fotótrofos van a utilizar. Y los mineralizadores lo propio con los quimiolitótrofos. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? Ninguna. ¿O sí hay alguna? Les escucho. Les escucho porque no los veo, entonces les escucho. Por ahora creo que no. Ya, listo, Frank. Bueno, con una confirmación de uno, espero que ese uno represente a todos los 20 y tantos que estamos. Listo, entonces hablamos de nivel trófico y cuando hablamos de nivel trófico, ¿qué es lo que sigue? Hablamos de productores, consumidores y descomponedores y aquí hay toda una interrelación entre estos. Esa interacción entre todos estos, ¿cómo se conoce? Biocenosis. Biocenosis. Es una interacción entre todos que es la biocinosis, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, decimos otra manera, o a lo que me estaba refiriendo con la pregunta, era que dentro, o esta cadena, el productor va al consumidor, el consumidor al descomponedor, hay un término que me ayuda a definir eso, ¿sí? Ese término sería la cadena trófica o la cadena alimentaria,
¿sí? Y aquí hay una pequeña gráfica de las más sencillas, ¿no es cierto? Porque en cadena trófica no hay mucha ciencia. Sabemos ya a este punto, todos sabemos que una cadena trófica, pues nada más es un esquema en donde me representa los diferentes niveles tróficos y la relación alimentaria que se establece entre estos, ¿sí? Tenemos un organismo que tiene una fuente para poder producir su propio alimento, que pasa a ser fuente para el siguiente nivel y así sucesivamente. Y por acá tenemos los descomponedores, o en este caso, con otro nombre, los bioreductores. Pero sencillamente hacen exactamente lo mismo. Vamos a dar los nutrientes requeridos para que el productor haga su trabajo. Pero ustedes ven por acá unas flechitas, ¿no es cierto? Y estas flechitas, entonces, ya me está diciendo que cuando yo hablo de cadena trófica, hablo de que hay cierta interrelación que no siempre va en este sentido, sino que puede irse hasta acá o puede cortarse hasta aquí, ¿sí? Esos movimientos o estas interconexiones que se establecen en distintas cadenas alimentarias es lo que se conoce como cadena trófica, ¿sí? Porque no siempre va en este sentido, sino que también suele cortarse aquí y acá. Bueno, entonces, básicamente, aquí veo un diagrama en donde estoy representando cómo fluye la energía, la materia, ¿no es cierto?, entre los organismos propios de un ecosistema. ¿Qué más hablar de la cadena trófica? Estamos viendo todos los niveles tróficos aquí representados, ¿sí? ¿No es cierto? Estábamos hablando de los productores, estamos los consumidores, estamos los descomponedores, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que me permite es como ver un poco más en ejemplo o gráfico lo que pasa, cómo es esta biocenosis que nosotros estábamos hablando, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que así de sencilla no es, ¿no es cierto? Es un diagrama súper sencillo. No nos vamos a complicar la vida viendo los diagramas que ven biólogos o que ven gestión ambiental, un diagrama enorme, porque sabemos que aquí no solamente hay esta especie, hay muchos más. Sabemos que no solo los ratones van a comer esta especie, sino hay otros consumidores primarios, entonces es algo mucho más complejo, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que hay una interacción y que de esta manera va a fluir la energía y la materia a través de todos estos elementos, ¿ok? Y como acabamos de decir, cuando sabemos que acá no solo hay un consumidor primario para esta especie, sino que hay muchos más, cuando ya se empieza a ver el resto de consumidores primarios que pueden estar sobre un productor, entonces nosotros, o se lo define como una red trófica, ¿sí? Porque ya empezamos a ver las interacciones de muchos más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes van por acá, ya ven una abejita, ya ven un ratón, que están sobre este mismo productor. Acá tenemos un caracol, tenemos un saltamonte sobre este productor, sobre el caracol tenemos ratón, tenemos cuervo, entonces hay más interacción. Cuando empezamos a verlo como más real, por decirlo así, ya una representación un poco más compleja de todo lo que sucede realmente en un ecosistema, eso es lo denominado como red trófica. Entonces, la red trófica no sería nada más que un conjunto de cadenas tróficas, ¿sí? Eso sería sencillamente, porque si nosotros vemos acá una cadena trófica, es como tratar de explicar, a esta plantita solo le sucede esto. Pero acá ya estamos viendo que a esta planta le puedes atacar este consumidor o este otro. Y así vemos más posibilidades. Cuando estamos uniendo muchas más cadenas tróficas, hablamos nada más de red trófica. Entonces, es simplemente tratar de englobar o dar otra nueva definición cuando ya tenemos muchas cadenas tróficas a la vez, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros analizamos, si yo me voy a comer una hamburguesa, yo estoy siendo depredador de un productor, que era la lechuga. Para la carne tenemos una vaca que era el consumidor primario del pasto, y si regresamos, entonces hay toda una red. Por eso es que se denomina como una red trófica, ¿sí? Es la única diferencia con respecto a la cadena. Acá es simplemente un poco más compleja. En esto, exactamente lo mismo. Estamos hablando del flujo de la energía, ¿sí? De la energía y de la materia a través de todos los seres interactuantes o de esta biocenosis que se da. También se habla, o los biólogos hablan de una regla del 10% de transferencia de energía, porque siempre hay una pérdida, ¿sí? Una pérdida de
uno de estos consumidores, lógicamente, va a eliminar excrementos y ahí hay una pérdida de energía, ¿sí? Entonces se habla de una regla del 10% de transferencia de energía, porque esta energía o este 10% puede ser parte de una biomasa o puede ser eliminado y no del todo transferido. El 100% de la energía que se adquiere no es la que se transfiere, ¿sí? Entonces, por eso se habla de una regla del 10%. No es que sea así tal cual rajatabla, pero se estima un 10% de esta pérdida de energía. Igual como en los sistemas mecánicos y demás, hay esta pérdida en el sistema de ecosistema, en las interacciones, también hay pérdidas de energía. Entonces, acá les había puesto como un cuadrito comparativo entre un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático, como comparando. Los productores de un ecosistema terrestre serían los vegetales. Para los ecosistemas acuáticos, nosotros vamos a tener entonces los fitoplancton, algas o ciertas plantas acuáticas, ¿sí? Que era lo que yo les decía, no solamente los procesos fotosintéticos los hacen las plantas como tales o los vegetales, sino que también tenemos fitoplancton y algas, que son estructuras un poco menos complejas. Consumidores, bueno, aquí ya tendríamos herbívoros, vamos a tener de segundo, tercero y cuarto orden, carnívoros y omnívoros y los descomponedores, ¿sí? Acá que podríamos tener carroñeros y demás en un ecosistema terrestre. Para un ecosistema acuático, los consumidores entonces van a ser aquellas especies acuáticas que van a alimentarse de zooplancton, ¿sí? Vamos a tener moluscos, estrellas, peces, y los descomponedores que serían directamente hongos y bacterias, ¿sí? Entonces serían más o menos visto de forma global cómo es que sería esquema ecosistema terrestre, esquema ecosistema acuático, ¿ya? También recuerden que hace rato nosotros habíamos dicho que tiene cierto comportamiento, ¿sí? Este comportamiento hace que los factores bióticos o dentro en estos factores bióticos se hable de una relación interespecífica y de una relación intraespecífica, ¿sí? Si nosotros hablamos de relación interespecífica, estamos hablando de aquella relación que se establece entre individuos de diferentes especies, ¿sí? Y la intraespecífica, pues facilito, entre individuos de la misma especie. Entonces, ayúdenme con ejemplo de esta relación. Relaciones interespecíficas y relaciones intraespecíficas. Relaciones entre diferentes especies o dentro de la misma especie. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué se les viene a la idea con eso? Por ejemplo, el pájaro que se come los parásitos de los animales, por ejemplo, el elefante y otros que se alimentan del parásito. Una relación que hay entre los dos. Ninguno se lastima porque es un beneficio para ambos. Ya, entonces ahí estábamos hablando de una relación de simbiosis, ¿no es cierto? Ahí tenemos un beneficio entre esos dos. ¿Qué otro ejemplo de una relación interespecífica o intra? No importa. Tal vez la polinización, ingeniero. Ya, la polinización. Ya. Podríamos estar hablando también de una relación, podría ser de cooperación. Podríamos entenderlo así, porque de todas maneras las abejas me ayudan entonces a transportar el polen. Podría ser una relación intraespecífica de cooperación. Muy bien. Otra que se les ocurra. Michael Cedeño. Sí, ingeniera. ¿De cualquiera de las dos? De la que mejor le aparezca. O sea, en lo que he estado escuchando, pues, por ejemplo, en interespecífica podría ser en una lucha por lo que es el alimento, digamos. Un tigre y un león son diferentes animales, por así decirlo, y se compiten por cazar un venado. Entonces, eso sería una relación interespecífica. Y una intraespecífica, pues, supongamos que podría ser una pelea territorial de la misma especie, digamos. Alguien quiere hacerse el alfa de un solo territorio y pues tiene que luchar entre la misma especie para conseguir. Estamos hablando entonces de relaciones en el primer caso de competencia, en el segundo igual por territorialidad, ¿sí? Eso de ser el alfa de cualquier lugar, eso se da en todas las especies de seres vivos. José Anguizaca. Otro ejemplo de relación interespecífica o intraespecífica. Bueno, de una relación
Intraespecífica sería la perpetuación de las especies. Ya, la reproducción como en sí. Sí, de una intraespecífica yo creo que sería la colaboración que tienen los animales domésticos, digamos, con los seres humanos. Ya, gracias. Javier. Javier. Sí, ingeniera. Ayúdeme con ejemplo de relación inter o intraespecífica. Interespecífica la podríamos, se puede decir, más visualizar lo que son, por ejemplo, los animales salvajes, lo que están en el África, Ya. por competencia lo que es alimentación. Y la intraespecífica lo podríamos denominar, tal vez de pronto, no sé, con algo un poco ligero, por ejemplo, lo que son los perritos, no sé si cuando marcan territorio o algo así, más o menos. Ya, la territorialidad. Listo. Exactamente. Entonces, aquí tenemos en estos dos grandes grupos. Ustedes ya han mencionado la mayoría de ellos, ¿no es cierto? Vamos a tener en relaciones interespecíficas la simbiosis, la competencia y la depredación, ¿sí? Si hablamos de simbiosis, podemos, o esta simbiosis, esta relación de beneficio mutuo, ¿sí? Porque si hablamos de simbiosis son especies que interactúan para beneficiarse sin afectarse, ¿sí? Entonces, en este grupo vamos a tener mutualismo, comensalismo y parasitismo, ¿sí? Esas tres opciones. Mutualismo, pues lógicamente ambos tienen el beneficio, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener una anémoda de mar y un pez payaso, ¿sí? Mientras el uno lo protege, el otro le ayuda a quitar todas estas especies que pueden parasitarse de la anémona, ¿sí? Entonces tenemos una relación de mutualismo como tal. Vamos a tener uno de comensalismo. En este caso, en la relación de comensalismo, podría ser, por ejemplo, cuando tenemos lo que nos decía su compañero Inti, que se comen los parásitos, mosquitos o bichitos que puede tener otra especie, ¿sí? Entonces él se está comiendo lo que al otro le hace daño y pues se beneficia la especie de tener a alguien que le coma estos parásitos como tal. Podemos hablar también, otro podría ser el parasitismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el parasitismo? Lo que pasa en el parasitismo es que el parásito se beneficia y el huésped se perjudica. Por ejemplo, los piojitos. ¿Quién no le dio piojitos en la escuela? Lo felicito. Pero el piojito es un ejemplo de parasitismo, ¿sí? ¿Qué más? De competencia, ya ustedes lo dijeron. Esta competencia se puede dar por alimentación, se puede dar por territorio, ¿sí? Tenemos una relación interespecífica. Depredación. En depredación, directamente estamos hablando, por ejemplo, de una araña y de insectos. Una especie va a depredar directamente a la otra, ¿sí? Lógicamente, esta depredación se da en un equilibrio para poder mantener la cantidad tanto de especies que van a ser depredadas como de depredadores, ¿sí? Ese equilibrio hace que se mantenga las especies requeridas y no se altere el ecosistema. Y si vamos por el otro lado, por las intraespecíficas, cuando nosotros hablamos de intraespecíficas, entonces podríamos hablar de cooperación, ¿sí? Todas las especies cooperan para obtener beneficios que me vaya a colaborar, ¿no es cierto?, en la subsistencia de la especie. ¿De qué tipo puede ser la cooperación? Pues puede ser de colonia, ¿sí? Por ejemplo, una colonia de corales, toda una población unidos físicamente para formar un organismo común. Recuerden que un coral no es solamente uno, es muchos corales que forman todo un bloque, una estructura como tal. Los familiares, ¿no es cierto?, que hablamos de reproducción y de cuidado, ¿sí? Por ejemplo, en estas relaciones intraespecíficas familiares puede haber monoparentales, puede haber polígamas, pueden haber relaciones matriarcales y demás, ¿sí? Entonces hablamos de estas familiares. Gregarias, cuando nosotros hablamos de una relación de cooperación, pero solo por movimiento. Yo me aprovecho de una especie de mayor volumen para que me lleve a otro lugar, ¿sí? Entonces hablamos de cooperación. No hay parentesco entre sí, pero lo que sí me puede ayudar a migrar. Por ejemplo, aves migratorias
que me ayudan a movilizarme de un lado a otro lado para poder alimentarme o también mantener este equilibrio. Estatales, cuando hablamos básicamente, por ejemplo, de las abejitas, ¿sí? En abejas también podemos hablar de colonias, pero en estatales también se habla de abejas porque recuerden que dentro de las abejas, de una colmena, podemos hablar de categorías. Entonces, en estatal hablamos de una agrupación con distintas categorías. En las abejas sabemos que hay las obreras, que hay los zánganos, que hay la abeja reina. Entonces, cada uno de ellos tiene un papel que cumplir, ¿sí? Y también lo que decía su compañero, la territorialidad. Cuando alguien habla o hay una especie, para definir el macho alfa se da entonces la lucha entre todos los machos de esa especie para definir quién es el alfa, ¿sí? Entonces hablamos de territorialidad, ¿sí? Eso con respecto a las relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas, ¿sí? Entonces, dos categorías que se pueden dar dentro de esta biocinosis, de esta interacción de los seres vivos. Vamos a tener niveles organizacionales, que hablamos anteriormente, esto que decíamos de niveles tróficos, de red trófica, productores, descomponedores y demás. También tenemos estas relaciones interespecíficas, intraespecíficas, y cada uno de los ejemplos que hemos visto, ¿sí? Entonces, un ecosistema sí que es complejo. Es complejo porque tenemos componentes abióticos, componentes bióticos. Dentro de los componentes bióticos hemos visto productores, consumidores y descomponedores, ¿sí? O estos niveles tróficos que nosotros hablamos. Y sabemos que dentro de estos, pues vamos a tener diferentes subcategorías. O estos componentes bióticos me van a dar lugar a las cadenas tróficas, que la unión de estas cadenas tróficas entonces serán una red trófica, ¿sí? Esto por el lado de los componentes bióticos. Además, recordar que de estos componentes bióticos teníamos relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Por el lado de acá, los componentes abióticos habíamos dicho que podemos clasificarlos. Clasificarlos en aquellos que tenían que ver con energía, ¿sí? De acuerdo a nuestra clasificación. Acá hay una clasificación más reducida, ¿sí? Tenemos climáticos y edáficos, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta la clasificación que habíamos hecho, habíamos dicho que se pueden clasificar en energéticos, en climáticos y en sustrato. Acá hemos reducido un poco esa clasificación. En climáticos, que vamos a tener todas estas condiciones que determinan el clima de un ecosistema, y por otro lado, todo lo que tenga que ver con suelo, ¿sí? El suelo, el pH, los minerales y la topografía. A la final, los factores abióticos son prescindibles para los factores bióticos, ¿sí? Necesitamos todos los que tenemos vida, necesitamos de todos estos factores para poder llevar a cabo esta interrelación, ¿sí? Hablamos también de nutrientes, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de nutrientes, nosotros hablamos también de que el espacio el ambiente aéreo, el espacio aéreo muchas veces es de paso para un ciclo de un nutriente como tal, ¿sí? Y aquí viene un término, los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Ciclo biogeoquímico, ¿a qué le suena? Bueno, aquí hay un montón de pistas, pero armen una definición. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? ¿Alguien que me pueda dar una definición de esto? Por el nombre más o menos lo relacionaría como el ciclo que hay entre la vida, el suelo y los componentes que hay. De Ya. manera general. Ya, gracias, Franz. ¿Alguien más? ¿Alguien más que aporte a esta definición de ciclo biogeoquímico? Esa relación ingeniera y más o menos por el término igual, digamos, a tres factores, como la biología, lo que se refiere a los químicos y la geografía, en este caso de los suelos, y abarca todo para llegar a un punto en común. Ya, gracias, Mauricio. ¿Alguien más?
Bueno, también aportando algo más con lo que dijeron los compañeros, podría ser como un ciclo entre lo que es terrestre, acuático, igual con lo que es, lo que cada ambiente tiene sus componentes, como puede ser, no sé, hidrógeno, oxígeno, azufre, calcio, como se explicó, pues todo este movimiento igual puede complementar en lo que es el ciclo bioquímico, biogeoquímico. Ya, gracias Carlos, muy amable. ¿Alguien más tal vez? Listo, entonces, unimos todo lo que ustedes acaban de decir. Ciclo biogeoquímico, ¿qué son? Un ciclo biogeoquímico no es nada más que el ciclo que va a cumplir ciertos elementos, ¿sí? Como estos de acá, que nosotros estamos viendo, ¿sí? Y estos van a suceder o van a suscitar un intercambio, ¿sí? Entre formas bióticas y formas abióticas. Por eso hablamos tanto de bio como de geo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos? Pues estos, recuerden que nosotros habíamos visto hace algún rato que un 95% de un ser vivo iba a estar compuesto de ciertos elementos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por acá está el otro. Ahora bien, estos ciclos o estos elementos que son parte de un ciclo y que me ayudan entonces a formar, a interaccionar con todo el resto de sustancias químicas, de organismos vivos y demás, para que se pueda mantener entonces siempre un circulante y se pueda dar lugar a este ciclo, se puede clasificar tanto en sedimentarios o en gaseosos, ¿sí? El agua lo dejamos al lado. El agua es tan importante para los seres bióticos como tal que tiene su propio ciclo. Se habla del ciclo del agua o del ciclo hidrológico, ¿sí? Que ese ya tampoco es que sea desconocido para nadie. El ciclo hidrológico es uno de los ciclos biogeoquímicos como tal. Sabemos que el agua entonces circula entre un estado líquido, ¿sí? Pueden también estar circulando a través de la atmósfera, puede llegar a un ambiente terrestre y lógicamente pasa por todos los organismos vivos como tal, ¿sí? Además, recordemos que este ciclo hidrológico me ayuda a distribuir el calor solar sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, esto por este lado. El ciclo hidrológico lo vamos a dejar a un ladito. Es uno de los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Aparte de este ciclo biogeoquímico, también vamos a tener estos otros de acá. En total 6, ¿no es cierto? Vamos a tener carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y el agua. En total 6 ciclos biogeoquímicos. Por un lado, el ciclo hidrológico, que hemos dicho, lo vamos a dejar acá. Y por otro lado, vamos a tener gaseosos y sedimentarios. Gaseosos. ¿Por qué hablamos de gaseosos? Porque los nutrientes circulan principalmente en la atmósfera, ¿sí? Entre atmósfera y organismos vivos. Los elementos entonces son reciclados rápidamente, se da una transformación de las sustancias en donde está involucrada un aspecto gaseoso como tal. Entonces, hablamos de carbono, hablamos de oxígeno y hablamos de nitrógeno. Estos son los 3 ciclos biogeoquímicos gaseosos. Vamos con los sedimentarios. ¿Qué pasa con los sedimentarios? ¿O por qué sedimentarios? Porque los nutrientes entonces van a circular por la corteza terrestre, la hidrosfera y los organismos vivos, ¿sí? Entre estos 3. Entonces, se va a dar un ciclo, se va a ver un reciclaje, se van a transformar en un modo químico y van a aportar biológicamente en un mismo sitio geográfico, ¿sí? Porque son sedimentarios. Dentro de estos ejemplos, el fósforo y el azufre, ¿sí? Entonces, los ciclos biogeoquímicos, hemos dicho que no es nada más que un intercambio de sustancias químicas entre las formas bióticas y las formas abióticas. ¿Cómo se clasifican? El que tiene mayor protagonismo, ciclo hidrológico, es uno de ellos. Después, los vamos a clasificar en gaseosos y en sedimentarios. Sedimentarios, recordemos que la interacción va entre corteza terrestre, hidrosfera y organismos vivos. Entre estos tres espacios van a circular los nutrientes. ¿Quiénes son estos? Fósforos y azufre. Fenomenal. Gaseoso. En el gaseoso, nosotros vamos a tener, en cambio, que los nutrientes van a circular entre la atmósfera y los organismos vivos. ¿Quiénes están acá? Carbono, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Todos estos estamos hablando de que
van a tener una materia prima en estado gaseoso. Entonces, los agrupamos de esa forma. Carbono, oxígeno, nitrógeno, gaseoso, sedimentario, fósforo y azufre. Y el ciclo hidrológico que va por otro lado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, les toca a ustedes. Hemos hablado de estos 6 ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Al agua la vamos a dejar a un lado, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con los otros 5. Con el carbono, el oxígeno, nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les he puesto aquí algunos enlaces que contienen información con respecto a los ciclos biogeoquímicos. En este momento, todos los participantes que estamos, los voy a dividir en un grupo, ¿sí? Y ustedes van a tener 20 minutos para poder realizar una pequeña presentación con respecto a el ciclo biogeoquímico, ¿sí? Como son 5, entonces vamos a organizarnos en grupos, en 5 grupos, y cada uno hará un elemento, ¿sí? Por ejemplo, el grupo 1 hará el ciclo biogeoquímico del fósforo, el grupo 2 del azufre, el grupo 3 del carbono, grupo 4 oxígeno, grupo 5 nitrógeno, ¿ya? Entonces vamos a estar organizados en esos 5. Los enlaces que les he puesto ahí son fuentes de información, pueden de ahí obtener algunos, por ejemplo, en este caso de este enlace de YouTube, habla de todos los ciclos biogeoquímicos, entonces vamos a ir directamente al minuto que me confiere a mí, porque si nos ponemos a verlos nos falta tiempo. Entonces, como en este caso, vamos directamente, si a mí me tocó el ciclo del carbono, voy directamente a donde habla del carbono. Y armo una pequeña presentación de qué es entonces el ciclo biogeoquímico del carbono. Si tiene fases, si no tiene fases, cuál es la importancia. Eso, básicamente. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Ninguna? Mira, disculpe que los grupos los hacemos nosotros mismos. No, ahora en Zoom. Vamos a ayudarnos de Zoom, que sea aleatorio el asunto. Entonces, vamos a ver cómo nos vamos. Ya. Entonces, espérenme. Ya, a ver. Carlos, como usted está de 2 dispositivos, está en 2 grupos. Está en el grupo 3 y está en el grupo 2, ¿sí? Entonces, quédese en el grupo 3, por favor, y trabaje con ellos, ¿ya? Ya, la ingeniera, gracias. Ya. Cuando hagan la presentación, esta puede ser, si lo hacen en PowerPoint, un cuadro comparativo, un diagrama, lo que sea, pueden realizarlo. En el EVA está un trabajo colaborativo 1, con ese nombre está, trabajo colaborativo 1. Ahí ustedes van a cargar la presentación que realicen. Sí, por favor, colocar el nombre de los integrantes del grupo para yo poder revisarlo, ¿ok? ¿Qué más me olvido? Los enlaces que les acabo de presentar, accedan por favor al Drive, ahí está la presentación y ahí están los enlaces para que los puedan descargar y puedan acceder a ellos. Yo creo que nada más son las 14:28. Regresamos entonces en 20 minutos. Vamos a regresar 14:50. A ver cómo les va. ¿Listo? Por favor, acepten y váyanse uniendo a los... La lamas. ¿Qué fue, muchachos? ¿Qué nos tocó? Buenas, Oye, ¿qué nos tocó? Pues? No sé, no. Creo que la ingeniera va a ir grupo por grupo diciendo. Ah, ya. Creo. ¿Los Oye, enlaces de qué? no tengo en el EVA. ¿Los enlaces que estaban en la presentación, quién? Sí. Ya les envío. Por el ¿Qué chat. están en el allá? Los muchachos. A ver, ahí está uno. Déjenles envío los otros. ¿Y en qué parte del EVA está eso de ahí? Esto está en la presentación que ella subió hoy día. Pero
Uno por grupo, dijo que pongan los nombres de todos los integrantes. Ahí en el Leo pone uno por grupo. Debe ser rapidito. El primero es de ciclos biogeoquímicos. El segundo que les envié dice que es de la CIFEN, no sé qué será eso. El tercero es de la, déjame ver esa cosa. De Yo no Lentech. encuentro en el EVA, no encuentro La tarea, ok. las presentaciones. Ya les envié la presentación por aquí por el chat también. Ya la subieron al grupo. ¿Al grupo del aula? Sí. Ya pues. De ahí cojan entonces. Pero yo no me quedé para ver cuál nos toca. Yo peor. Yo tampoco. Nadie creo que se quedó. Ahí está la clase de Pero ideas. esa tarea dice que es hasta... Esa tarea dice que es creo que hasta mañana. ¿O no? ¿Por qué te da Ok. risa? ¿No sabemos qué hacer? Sí. Sí, esas son la presentación de ideas. Ella sí dijo, ahí está. Oye, ¿y los enlaces en el EVA en qué parte están? Ciclos ¿Los biogeoquímicos. enlaces? Sí, o sea, los que tú envías, ¿en qué parte del EVA están? Están ahí mismo en el documento que les envié o el que envió. El que envió Franz es capturas nomás, ¿verdad? No, en el que yo les envié están los enlaces. No, pero Aquí en el chat. eso que está en slides de clases, algo así creo. En lo último del PDF, ándate a lo último del PDF, ahí están los enlaces. ¿Pero qué tenemos que hacer? No entiendo. Oye, ¿qué toca hacer mismo? Yo le entendí que tocaba hacer la Ciclos del presentación de un fósforo. elemento. El fósforo nos toca. Oye, sí, del fósforo. Sí, porque ahí dice ciclo 1, ciclo del fósforo. Ciclo 1, ciclo del fósforo. Entonces, sí. Sí. Ah, no, ese es el grupo 1. Nosotros somos el grupo 5. Déjame ver qué nos toca. Ah, Grupo sí, 2, sí. ciclo del azufre. Ciclo de carbono. Ya le encontré la clase. Ciclo del nitrógeno creo que nos va a tocar. El 5. Nitrógeno. A consultar de una vez el nitrógeno. Prende la cámara Science. Creo que nos tocó. Nitrógeno, ya. Aquí está en el minuto 2 del video, está el ciclo del nitrógeno. Pero... Ella dijo que hagamos una presentación. Me imagino que Oye, entonces que nosotros somos del nitrógeno mismo. Sí, del nitrógeno. Una presentación dijo que hagamos. Sí, una presentación nomás. Ya pues entonces hagamos rapidito. ¿En qué la hacemos? Creo que se toca en PowerPoint que yo comparto. Si quiero yo Comparte de una comparto. vez. Sí, comparte. Hoy mismo vamos haciendo porque... Sí. Son 20 minutos nomás. 20 minutos nomás tenemos. Ya menos. Bueno, eso es verdad.
Nitrógeno Yo le digo- puse de la zona. Copiémosle lo que tiene aquí, pues. El video. Deja escuchar ahora. Ya comparto, muchachos. Está bien, abriendo todavía. Todos los seres vivos necesitan nitrógeno para fabricar proteínas. Intervienen fundamentalmente en este ciclo los vegetales y las Así bacterias mismo fijadoras de nitrógeno. con todo tocará En este poner. proceso, el nitrógeno es incorporado al Aquí suelo pongo ciclo y de será absorbido nitrógeno, por los ¿cierto? organismos vivos antes de regresar de nuevo a la atmósfera. Gestión ambiental en vez de Acción del política ser por- humano. Desde Sí, la sí, década de los ya le 30 en cambié. adelante, el hombre ha intervenido rápidamente y vuelve a la atmósfera por la respiración de los seres vivos o por sus desperdicios o por su descomposición. Chicos, por favor, pónganse a hacer el trabajo. ¿Cómo les va? Sí, estamos en generación. ¿Cómo les va en el trabajo? Bien, empezando. Ya estamos empezando ya a hacer las diapositivas. Ya, listo. Cualquier cosa me avisan, por favor. O sea, ¿tienen que ser varias diapositivas? O sea, varias hojas o en una basta. Como ustedes se organicen. Ya, listo. Si solamente con una diapositiva les sirve para explicar todo, una sola. Si la quieren poner en una introducción, en la otra le quieren poner un diagrama en donde esté todo el ciclo, lo pueden hacer. Ya depende de cómo ustedes ustedes cuatro se organicen. Ya es su creatividad. ¿Sí? Recuerden lo que sí, por ejemplo, empezar es siempre la definición de qué es, recordar si es alimentario o gaseoso, si tiene fases o no tiene fases y de qué forma se da. Entonces, un diagrama del ciclo sí les vendría bien para conocer, bueno, va a ir a tal punto, va a precipitar, no va a precipitar, interactúa con cierto nivel trófico con productores o no. Entonces, más o menos explicar cómo es que se da el ciclo, así como nosotros el ciclo del agua sabemos. Está en estado líquido, se evapora, se condensa, se precipita, ya. Entonces, igual tratar de explicar entonces cómo es que se da el ciclo, en este caso del nitrógeno que a ustedes les tocó. ¿Sí? Eso, en idea general. ¿Ya? Sí, entonces les dejo. Sigue compartiendo pantalla, ya se desconectó. Ya, muchachos. A ver. ¿Qué gestión ambiental? Ciclo del nitrógeno. Ahí están buscando hasta esa información, ¿no es cierto? Sí, sí. En ese proceso, los vegetales y las bacterias fijadoras de nitrógeno. En ese proceso, el nitrógeno es Que el Cedeño y Francis. Pauta. Ya está. que será absorbido por los organismos vivos antes de ser al suelo, las bacterias fijadoras de nitrógeno. En ese proceso, el nitrógeno es incorporado al suelo. Que será absorbido por los organismos vivos. Ciclo del nitrógeno. A ver. Antes de regresar. Ciclo del nitrógeno, fundamentalmente, el nitrógeno es incorporado al suelo, que será absorbido por los organismos vivos antes de regresar de nuevo a la atmósfera. ¿De qué voy a copiar una definición nomás así corta? El ciclo del nitrógeno es el conjunto cerrado de procesos biológicos y abióticos que se basa en el suministro de este elemento y sus elementos son... No. Y sus elementos. No, está medio raro eso. Acción del ser humano.
Desde la década de los 30 en adelante, el hombre ha intervenido rápidamente en estos procesos naturales, ya sea acelerándolos o retardándolos, utilizando una gran cantidad de químicos y materiales que pueden lastimar al planeta. Esto vemos en nuestra actividad cotidiana, pues la temperatura ha cambiado y los recursos naturales son cada vez más escasos, perjudicando la vida de muchas especies y de la Tierra misma, pues necesita llevar sus procesos normalmente para no verse afectada. Con respecto al agua, el hombre contamina el agua con las fábricas, la basura, químicos y otra gran cantidad de contaminantes. Altera su ciclo, volviéndola inutilizable tras su contaminación. Además, construye desviaciones o detiene el curso del agua para beneficio propio. En cuanto al nitrógeno, los humanos han cambiado radicalmente los suministros de nitratos y nitritos, principalmente por el uso de fertilizantes. Los procesos de combustión pueden también realzar los suministros de nitrato y nitrito debido a la emisión de óxidos Está de bien ahí, miren. el proceso de natural Sí, sí, yo estoy revisando el mail. vivos antes de regresar de nuevo a la atmósfera. Acción del ser humano. Desde la década de los 30 en adelante, el hombre ha intervenido rápidamente en estos procesos naturales, ya sea acelerándolos o retardándolos, utilizando una gran cantidad de químicos y materiales. ¿Tocará exponerlo ahora o...? Yo no tengo ni tiempo. Somos el último grupo, creo. Desperdicios o por su descomposición. Ciclo del No, nitrógeno. no se me abre rápido. Todos los seres vivos necesitan nitrógeno para fabricar proteínas. Intervienen fundamentalmente en este ciclo los vegetales y las bacterias fijadoras de nitrógeno. En ese proceso, el nitrógeno es incorporado al suelo, que será absorbido por los organismos vivos antes de regresar de nuevo a la atmósfera. Acción del ser humano. O sea, ¿qué nomás dijo que debemos hacer? Debido a la La atmósfera, a ver, la atmósfera es el principal reservorio de nitrógeno donde constituye hasta un 78% de los gases. Sin embargo, como la mayoría de los seres vivos no pueden utilizar el nitrógeno atmosférico para elaborar aminoácidos y por nitrógeno depende del nitrógeno presente en los minerales. Por lo tanto, ya. Aquí pongo como otra diapositiva, ¿no es cierto? Ahí le podría poner aspectos importantes. Ya. Yo sí, esto ya hago rapidito. Bueno, esto te dejo aquí para poder copiar de acá. Ya. ¿Me puedes ir explicando? Porque yo de lo que estoy copiando, pues no. O sea, sí estoy leyendo un poco, pero no como para exponer, pues. Dice que es el elemento químico más abundante en la Tierra. El nitrógeno sirve para elaborar aminoácidos, ADN y proteínas. ¿Qué más leí? Que se puede aprovechar, no pueden aprovechar todos los seres vivos el nitrógeno, solo microorganismos especializados como algas o bacterias. El nitrógeno puede intervenir en los vegetales y las bacterias y se encarga principalmente en el suelo para que pueda ser aprovechado por los demás animales y plantas. Está bien, Franz. Dice que el nitrógeno en la cadena alimenticia es uno de los alimenticia. Una vez los vegetales y las plantas lo obtienen del suelo, pasan a los animales herbívoros y estos a los carnívoros. Dice
nitrógeno y cal vuelve a estar contenido en el suelo y es aprovechado por plantas como nitrógeno nítrico. Y también tenemos existen diversas actividades humanas que afectan negativamente el ciclo del nitrógeno. Por ejemplo, fertilizar excesivamente los suelos, la tala de árboles, el cultivo intensivo, las centrales térmicas o el combustible de los vehículos. En el video decía que de vuelta el combustible de los vehículos ayuda a realzar los suministros de nitrato y de nitrito. Muchachos, aquí le puse esta imagen. No sé si estará bien ahí. ¿Qué dicen? ¿Mandé? Pues miren, así. Sería el ciclo. ¿Qué es el ciclo del nitrógeno? ¿Ciclo del nitrógeno sería o...? Sí, ciclo del nitrógeno. Se denomina como ciclo del nitrógeno a cada uno de los procesos biológicos de plantas, animales y microorganismos y abióticos. Bueno, ¿en qué se basa el suministro de este elemento en los seres vivos? ¿Estaría bien ese ahí? Sí. Sí. Entonces acá sería... Acá se me ha copiado de nuevo. Aspectos importantes. Dice, la atmósfera es el principal reservorio de nitrógeno, donde constituye un 78% de los gases. Como la mayoría de los seres vivos no pueden utilizar el nitrógeno atmosférico para elaborar aminoácidos y otros componentes nitrogenados, dependen del nitrógeno presente en los minerales del suelo. A pesar de la gran cantidad de nitrógeno en la atmósfera, la escasez de nitrógeno en el suelo constituye un factor limitante para el crecimiento de los vegetales. El proceso a través del cual circula el nitrógeno a través del mundo orgánico y el mundo físico se denomina ciclo del nitrógeno. Esta sería en cambio la gráfica, a ver si la entiendo. Esta sería parte, a ver, aquí, nitrógeno atmosférico. A través de las bacterias se convierte en nitrato. En nitrato, sí. Y también a través de otras bacterias en amonio. Este amonio se convierte en nitrito y este nitrito también se puede convertir en nitrato. Cuando ya este nitrato, existe una mejor asimilación por las plantas. Y a su vez de las plantas una mayor asimilación de los animales, de los seres vivos. Y con ello, y después de esto, pues se vendría a descomponer nuevamente en bacterias y hongos. No se descomponería, se descompone mediante bacterias y hongos, los seres vivos y los residuos de esto se convierten en amonio, luego en nitrito y así de manera cíclica. Eso sería. Creo que está bien. No sé. Sino que esto de aquí de las animaciones. No, es que están del otro. O si ya está, déjale ahí, pues si ya está hecho, déjale ahí, no le quites. No, es que están mal hechas, o sea, porque ya le borro y o sea, se cambia, mejor dicho. Pero mientras salga todo en orden, no importa. Ponle Sí, toda la presentación desde el inicio a ver qué pasa. ¿Sí está bien eso de ahí? Ahí. Sí, está bien. Ambiental, ciclo del nitrógeno, integrantes. Sí, todo está bien. Ingeniera Paola Castillo. Ciclo del nitrógeno. ¿Qué es el ciclo del nitrógeno? Aspectos importantes. Gráfica del ciclo del nitrógeno. Sí, está bien. Ya. Le pongo otro. ¿Qué le pongo? A ver. Sí. Grupo 5 y toca subirlo, creo, al SGA, ¿no? Trabajo colaborativo. Uno dijo que estaba.
Ya, muchachos, entonces que le subo nomás. ¿No le vamos a agregar algo más aquí? Ya. Ya lo subo ahora. O será de preguntarle. Para preguntarle, donde que nos diga Ya nos algo. conectó. ¿Mande? Nos va a conectar ella mismo en el grupo, a todo el grupo. Ella dijo que ahorita, justo ahorita, ya para conectarnos a hablar, decía. Dijo, pues. Claro, dijo que iba a volver. Parece que le escuché eso. Exacto. Entonces, ¿qué? ¿Subo o...? ¿Hasta qué horas hay el tiempo? Las Hasta 8. 17 horas. Sí, Creo ella que dijo dijo 20. que... Súbelo a ver qué pasa. Claro, como Bueno. después termina, sí. Sí, si no ya le borramos. Está bien. Ahora lo subo. Más de dos. Siempre tengo clases ahorita. Oye, toca exponer ahora, vuelta. Dígame, Daniel. Ingeniera, disculpe. Ya terminamos, ingeniera, pero no sabíamos si es que tocaba subirle o no el trabajo. Sí. Eso justamente les iba a indicar. Justo estaba al terminar la sesión de grupos. Sí, tenían que subirlo de una vez. Ya, entonces ya lo subimos ahora, ingeniero. Ya, buenísimo. Ya regresamos todos a sala. Gracias. Muchachos, aquí... le voy a poner un... Que le voy a poner un comentario, ¿no es cierto? ¿Sí les apareció que en un minuto se acaba? Sí. Francis Pauta, Michael Cedeño. Marlon Lam. Está, Daniel Sáenz, Francis Pauta, Michael Cedeño y Marlon Lam. No saben si hoy día va a haber con Tuesman, porque él dijo solo los lunes, pero como tuvimos el miércoles. Sí, hay. ¿Sí, sí hay? Sí, hoy día dijo que tocaba exponer. Ya. Mira, está el grupo. Ya voy. A ver, ¿qué tal les fue, chicos, en el trabajo? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Todos lo lograron? Más o menos. Sí. Ya. ¿Qué tocaba subir? Ingeniero. Sí, justamente eso les iba a comentar. A ver, nos quedan 8 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 8 minutos? Para que todos presenten, se nos va a quedar corto el tiempo, ¿sí? Entonces, los vamos a presentar a los trabajos el día martes, ¿ya? Pero, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ya cargar en el apartado que dice Trabajo Colaborativo 01, la presentación que hicieron en este momento, ¿sí? Esta es la tarea asignada para todos, lógicamente, pero solo van a cargar un integrante de cada uno de los grupos, ¿ya? Entonces, por favor, la presentación que hayan elaborado el día en estos minutos, van a cargarlo directamente en esa tarea. ¿Qué vamos a tener en cuenta con la presentación? No recuerdo si les puse ya la rúbrica de calificación para la tarea. Déjenme Sí, ver. estaba. Ya, entonces, exacto. Entonces ya saben qué se les va a observar, ¿no es cierto?, en la presentación que van a cargar.
redacción y ortografía correcta, ¿sí? La cooperación y participación y aporte de los integrantes, pues eso vamos a evaluarlo la siguiente clase cuando presente, ¿sí? Y la estética del trabajo, ¿ya? Entonces, súper facilito los parámetros para calificación y eso pues es sobre 3 puntos como todas las tareas, ¿ya? Entonces van a cargarlo hasta ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, la evaluación del día de hoy. Nos quedan 5 minutos para la evaluación. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a asignar, en este caso no la vamos a hacer en este momento, ¿sí? No la vamos a hacer en vivo en este rato, se las voy a asignar. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo se las asigno, pero no problema, el trabajo adicional. Ahora que yo se les asigne, les va a pedir crear una cuenta en Quizzes, ¿sí? Entonces ustedes van a crear un usuario, una contraseña y demás, van a crear una cuenta para poder dar esta evaluación. Por favor, que el nombre de usuario sea su nombre y su apellido paterno, ¿ya? Para poderlos ubicar mucho más rápido, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar acá en el chat el enlace para que ustedes puedan acceder a la evaluación. Si la quieren hacer ahora en estos 5 minutos que quedan, perfecto, la hacen ahora de una vez y con eso quedan libres de gestión ambiental. Si no, la pueden realizar hasta las 23, esperen para no mentirles, hasta las 23:45, es decir, hasta las 11:45 de la noche del día de hoy, ¿ya? Entonces, si quieren, la realizan en este momento y si no, la realizan en el transcurso del día. Les dejo código de juego, bueno, está ya también implícito en el enlace que les acabo de enviar, que son los últimos números, pero les dejo igual ahí el código de juego, ¿ya? ¿Preguntas, tal vez? Ingeniero, disculpe, el trabajo que hicimos ahora está para fecha de presentación hasta mañana. ¿No lo podríamos modificar o algo así, digamos, si queremos agregarle tal vez? Ya, hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana, 8 de la mañana les he dejado, ¿sí? Para que puedan modificar, si quieren darle por ahí una manito de gato, se les fue una falta ortográfica por ahí, le pueden modificar, ¿sí? Por esta ocasión le vamos a dejar hasta el sábado 8 de la mañana para que tengan unas horitas más de trabajo y puedan hacer cualquier modificación que crean pertinente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos, tal vez? Ingeniero, a mí el código me pone que es código inválido lo del quiz. Ya. Le copio mal. ¿El enlace pudo entrar con el enlace Inti? Igual no hay cómo. Con el enlace me sale así, código inválido. Ya, espérame entonces. ¿Pero sí creó usuario? Estoy registrado. Ya estoy registrado. Ya, entonces espérame para volverle a asignar. ¿Alguien más está intentando ingresar y le sale el mismo mensaje? Sí, ingeniera, a mí me sale igual. Incorrecto. Ya. Yo también, pero creo que es porque no tengo usuario, todavía no creo. Ya, bueno, eso sí, por favor, recuerden eso, tienen que crear su usuario, crear una cuenta en Quizzes para que puedan acceder, ¿sí? Porque está asignado. Como les he dejado para más días, entonces, bueno, no más días, más tiempo, entonces ese es el problema. Necesitan crear una cuenta para poder acceder a la evaluación, ¿sí? Entonces eso tienen que hacer, crear una cuentita ahí en Quizzes y poder dar. No lo van a poder realizar así como lo hicimos la vez anterior, directamente que iniciaban, ponían el juego y ya salía porque está como tarea asignada, ¿sí? Entonces por eso les va a salir esto. A ver, les acabo de crear una nueva asignación, ¿ya? Entonces ahora intenten por favor con este nuevo enlace. Con el segundo, ¿sí? El primero ya lo he inhabilitado. Entonces intenten con el segundo. Recuerden crear la cuenta, ¿ya? Necesitan crear un usuario, una contraseña. Ya, buenísimo. Sí, ingeniero, con el segundo sí. Ya, listo. Ahí está. ¿Ya?
Listo, entonces inténtelo, ya saben, evaluaciones súper sencillitas. La realizan en este momento, si no igual, hasta las 11:45 de la noche, ¿ya? Listo, chicos, los que gusten salir de la sala son libres como el viento, ya falta un minutito, entonces en ese minutito pueden irse a estirar un poquito para la siguiente clase si es que tienen también Zoom. Cualquier cosa, ya estoy a las órdenes, me comentan.